Esta es la reflexión de Éxodo capítulo 18. Y aquí encontramos la visita de Jetro a Moisés. Vemos cómo él viene y mira todo lo que está haciendo Moisés. Y le dice a Moisés cómo puede resolver esta situación con el pueblo. Y le dice en el versículo 14, viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, le dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos viene a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Esto es, toma el problema del pueblo tú, preséntalo delante de Dios, en esa intercesión, ¿no? Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Es decir, si nosotros enseñamos la palabra de Dios, ellos van a saber actuar en cualquier situación. Dice, muéstrales el camino por donde deben de andar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la manera que Jesús ya ha trazado para nosotros vivir es la manera en que debemos andar. Dice, muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que deben de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo a varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Aquí es el mismo mandato que da Pablo, que dice que pongas a personas idóneas para que enseñen lo mismo que tú les enseñaste. ¿Y qué les enseñaste? La palabra de Dios. En este capítulo podemos ver el don de palabra de sabiduría trabajando ampliamente. La palabra de sabiduría no es el desarrollo de la sabiduría humana, sino que obra por medio de lo sobrenatural. La sabiduría no se puede obtener como don mediante el estudio y la experiencia, pero tampoco sirve como un sustituto de estos. Es decir, no porque sea un don, nosotros no debemos de estudiar o no debemos tener experiencias. Ya que algunos enseñan erróneamente que la capacidad de la sabiduría humana dada por Dios es sabiduría. Y aceptar esto sería tan ridículo como suponer que la profesión médica representa los dones de sanidad, y no es así. La palabra de sabiduría es un fragmento de la sabiduría de Dios, que es dada por medios sobrenaturales para una ocasión particular. Es decir, en este caso, cuando Jetro está viendo la situación de Moisés y el pueblo. La palabra de sabiduría es la habilidad dada por Dios para recibir revelación acerca de hacer de qué hacer en una situación una vez que se conocen los hechos. Es por eso que Jetro primero pregunta a Moisés, ¿qué es lo que estás haciendo? Moisés le explica. Al conocer los hechos,
puede ser utilizada la palabra de sabiduría. En otras ocasiones es Dios mismo el que revela los hechos a través del don de palabra de ciencia, y por eso estos a veces trabajan en conjunto. Dios tiene toda la sabiduría y en ocasiones, cuando se requiere, nos imparte un poco de ella. Dios tiene en su alfolí divino todo el conocimiento de los cielos y de la tierra, del tiempo y de la eternidad. Tal cual lo dice Romanos 11:33. Oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. También nos lo dice Colosenses 2:3. Entonces nosotros podemos tener sabiduría por medio de experiencias del pasado, pero Dios siempre está consciente de todas estas cosas pasadas, presentes y futuras. Por eso tiene toda la sabiduría. La palabra de sabiduría es el agente sobrenatural activo mediante el cual puede ser impartida sabiduría espiritual o natural conforme a la necesidad del momento, que es lo que estaba haciendo Jetro en el momento de su visita a Moisés. Nosotros podemos encontrar que uno de los propósitos de la palabra de sabiduría es para guiar al pueblo de Dios. Y es precisamente lo que Jetro le está diciendo a Moisés, la manera de cómo guiar al pueblo de Dios. Cuando nosotros, como líderes espirituales, estamos enseñando la palabra de Dios, debemos de estar tranquilos de que el pueblo podrá tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Es por eso muy importante que cuando nosotros tomamos el púlpito para predicar, no hablemos de nuestras propias experiencias solamente, sino podemos usar nuestras experiencias como resultado de haber obedecido la palabra de Dios. Pero no debe de ser lo que más se dice en el púlpito. Lo que más debemos de hablar en el púlpito no es nuestra vida o nuestras experiencias, es la palabra de Dios que le enseñará al pueblo a tomar las mejores decisiones en los peores momentos de su vida. Así como Jetro fue a Moisés y le dio el consejo de lo que debía de hacer, es precisamente lo que cada predicador, lo que cada pastor, lo que cada líder debe de hacer al estar tras el púlpito. No hablar por hablar, o según lo que ellos piensan, lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que me parece, lo que yo haría. No, lo que dice la palabra, lo que Dios nos manda, lo que te aconseja el Señor en esta hora. Eso es lo que precisamente hará que la gente viva en victoria. Y lo que ayudará a cada líder, a cada pastor, a cada ministro, a no desfallecer del todo. Él puede enseñar, pero es decisión de cada persona obedecer la palabra. Cuando tú predicas la palabra y después ves a la gente actuar todo lo contrario de lo que se les ha enseñado en la predicación, es solamente ser consciente que ellos tienen la decisión si toman la correcta o la incorrecta, pero ellos también tendrán que vivir la consecuencia. Hoy yo te invito a que busquemos ese don de palabra de sabiduría para que podamos predicar con sabiduría la palabra de Dios y así el pueblo de Dios viva en victoria haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Medítalo, cuídate mucho y que Dios te bendiga.